Bienvenidos, hermanos y hermanas de la diócesis de Alajuela, a este programa Eco del Peregrino. Queremos enviar un saludo muy especial en este mes de septiembre, mes de la palabra, a las comunidades eclesiales de base, a las famosas CEPs, como nosotros las conocemos aquí en Alajuela. Mi nombre es Maynor Arguedas, yo soy seminarista de Alajuela, ministro lector, instituido este año, por gracia de Dios, por pura misericordia de Dios. Y en esta primera entrega queremos ofrecerles a ustedes un pequeño acercamiento a la persona de San Pablo, a esa figura del apóstol de los paganos, de los gentiles. Yo quisiera invitarles en este primer momento tener una disposición para poder acercarnos a este gran misterio, al misterio de la palabra de Dios, con el mismo espíritu con que fue escrita. El Espíritu Santo lo vamos a invocar en este momento, vamos a hacer una pequeña oración y ahí donde nos están escuchando, donde nos están viendo, vamos a tratar de relajarnos un poco, de ir disponiendo nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro corazón para irnos introduciendo a este gran misterio. Ven, Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. San Pablo, apóstol de los gentiles, vamos a acercarnos a esta figura, a esta persona de San Pablo, primeramente haciendo una pequeña división de la historia. En el primer siglo, queremos ubicar a San Pablo, su apostolado, su ministerio, en este primer siglo. Pero antes, creo importante, por lo menos ahí pues una notita, ¿verdad? Aquellos que están llevando papel y lápiz, hay algunas notitas o algunas, como dirían en el seminario, algunas nota bene, ¿verdad? Por allí, al margen de la hoja, para poder hacer esta pequeña división en esta sección del primer siglo. Por lo general, algunos expertos en Biblia, los exégetas, han hecho una división de este primer siglo, en donde en el primer tercio de este primer siglo va o consta desde el año 0 después de Cristo hasta el año 33. Ahí ubicamos todo lo que es la vida, el ministerio de Jesús, la pasión, la muerte y la resurrección, del año 0 hasta el año 33. Luego viene un segundo tercio en este primer siglo que va desde el año 33 aproximadamente hasta el año 66-67. A este periodo, a este lapso de tiempo, le vamos a llamar el periodo apostólico. Apostólico porque pues, es allí donde empieza la predicación por parte de los apóstoles, donde finales ya de este periodo, años 66-67, se presentan los primeros mártires de los pilares de la iglesia. ¿Cuáles son? Bueno, son 3, así nos explicaban en Sagrada Escritura. Pedro, el famoso apóstol San Pedro, Simón Pedro, el apóstol Pablo y el apóstol Santiago, el fundador, o en este caso, el que está encargado de la iglesia de Jerusalén. En este segundo tercio, del año 30 al año 67-66, vamos a ubicar precisamente el apostolado, el ministerio de la figura de San Pablo.
el apóstol de los gentiles. Y creo que para terminar esta tercera sección de este primer siglo, vamos a ubicar del año 67 hasta finales de este primer siglo, inicios del segundo siglo. A este le vamos a llamar el periodo post-apostólico. Es allí donde veremos todo el desarrollo y la propagación de todos los escritos, epístolas, las cartas de San Pablo, los evangelios, hechos de los apóstoles, bueno, todos los escritos en este tercer siglo, que también lo estamos llamando, en este tercer tercio de este primer siglo, que le llamaremos periodo apostólico. Inicios del segundo siglo, también donde se va a desarrollar todos los escritos de los padres de la iglesia y bueno, posterior allí. Quisiera agregar algo más a este pequeño dato, a este primer acercamiento de la persona de San Pablo. San Pablo, hemos dicho que se desarrolla en esta segunda sección, en este segundo tercio del primer siglo. Esto es importante, porque en este periodo se va a dar persecución, se va a dar una no diferenciación de lo que es la religión judía. Se veía al cristianismo no como una religión nueva, sino que era, hoy diríamos, en palabras de hoy, diríamos como una secta del judaísmo. Y por tanto, no se le podría ver en este periodo al cristianismo como una nueva religión. Entonces, es importante ir ubicando a nivel histórico estos datos. Quizás para los que siguen, ¿verdad?, anotando, vamos a decir que San Pablo es un judío de la diáspora. Esto quiere decir que ha nacido fuera de Jerusalén, de la zona de Israel. Él nació precisamente en Tarso, de Cilicia, lo que es Asia Menor. Actualmente llamaríamos Turquía. Por ahí hay otro dato muy interesante acerca del apóstol de los gentiles. Es que el apóstol de las 12 tribus de Israel, él pertenecía a la tribu de Benjamín. Es un ciudadano romano, podemos decir, porque es un judío de la diáspora. Es un ciudadano romano que, por tanto, tiene un gran sentido, diríamos de esta forma, tiene una gran experiencia, un gran acercamiento a lo que es la cultura griega. Por eso es que se va a sentir, quizás podríamos decirlo así, se va a sentir con una gran confianza para poder desarrollar en sus escritos, en sus epístolas, un lenguaje muy apropiado, muy específico, muy detallado con respecto al griego, porque conoce mucho lo que es la cultura helena, ¿verdad?, la cultura griega. En sus inicios, San Pablo, de chiquillo, dice que empezaba con una enseñanza que pues eso era quizás no la norma. Hoy lo veríamos algo muy normal, que un niño, que un adolescente vaya al colegio, que vaya a la escuela y que los papás los envíen a estudiar y demás. Bueno, diríamos que San Pablo fue a la primaria. No era, como lo dije anteriormente, no es algo normal dentro del contexto de ese entonces. Además tuvo una educación superior, si lo queremos hablar en esos términos, una enseñanza superior con el rabino Gamaliel. Gamaliel él era un rabino muy reacio, por decirlo así, o podríamos llamarlo de otra manera, muy observante de la ley. Para ese entonces era uno de los rabinos más famosos de ese entonces. Demos un pasito más con respecto a los datos de este apóstol. Hemos dicho que San Pablo muestra un gran manejo, un gran conocimiento de la lengua y las costumbres griegas, que lo lleva a conocer un poco más a las comunidades a las que él escribe. Antes de su conversión, podemos decir que era un perseguidor de la iglesia de Dios. De la iglesia de Dios
los que van tomando notas, pongámoslo ahí entre comillas, porque este término lo vamos a ver en posteriores entregas de este programa. En la primera de Corintios aparece el término iglesia de Dios, en Gálatas 1:13, en Filipenses 3:6. Entonces, él era el perseguidor de la iglesia de Dios. Es ahí donde San Pablo, la figura de San Pablo, reconoce a Jesucristo en la iglesia de Dios que él está persiguiendo por celo de la ley de Moisés. Hemos dicho al principio que el cristianismo para ese entonces no era reconocida o no era, por decirlo así, no era una religión nueva, era una secta, era unos sectarios, era un grupito más que pertenecía a la gran religión judaizante, a la religión judía. Vamos a decir que además eh, San Pablo muere mártir en el año 64, a finales de este segundo tercio de este primer siglo, en la ciudad de Roma. Queremos proponerles otros temas posteriores, como son la clasificación de sus cartas apostólicas y demás, pero primeramente vamos a hacer una pausa, vamos a ver un pequeño video con respecto o relacionado a la figura de Pablo para seguir profundizando en este gran apóstol, en el apóstol de los gentiles. No podemos pagar mal por mal. La única manera de vencer el mal es haciendo el bien. Bueno, considerando por todo lo que pasaron, ¿puedes culparlos por su reacción, Pablo? ¿Qué les dijiste? Que el amor es el único camino. Y luego de todo lo que viste, ¿aún lo crees? Nunca había visto algo así. Dios mío. Este es un mundo dominado por el mal. Este es el circo de Nerón. Es un odio ferviente. Sangre corriendo por la calle, viudas, huérfanos muriendo de hambre, bebés que nacen con el más mínimo defecto, eliminados, exterminados, desechados. Este mundo no sabe nada del amor. ¿Te darás por vencido con el mundo cuando Cristo no lo hizo con nosotros? ¿Por qué no? ¡No! ¿Por qué no? El amor es el único camino. Un amor que sufre. Un amor cordial. Que no envidia, que no es orgulloso. Un amor que no hace nada indebido. Que no piensa en sí mismo. Un amor difícil de irritar. Un amor que se regocija en la verdad. Un amor que no se regocija en el mal. Un amor que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta. Es esa clase de amor. Dame tu mano. Puedes entenderlo. Entonces escríbelo. Para este segundo momento quisiera proponerles, siguiendo con la misma temática de San Pablo y sus cartas, hacer una pequeña clasificación con respecto a sus escritos, con respecto a sus epístolas. La palabra epístola ya lo he mencionado varias veces, pero creo que también ¿verdad? Que sería importante aclararlo. Significa la carta. Epístola es carta, son sinónimos. Es un dato por ahí que quizás uno lo ha ido utilizando, ¿verdad? Y
puede ser que diga, ¿son cosas distintas? Bueno, no, ¿verdad? Son sinónimos. Ciertamente la estructura es distinta a la que nosotros hoy conocemos como una carta. Hoy diríamos que una carta tiene un saludo inicial, un remitente, tiene un cuerpo, el cuerpo de la carta, una despedida y, bueno, diríamos que la firma. Para ese entonces, la firma no es un elemento que esté o que estaba en los escritos de San Pablo, en las cartas, en la epístola de San Pablo. Bueno, haciendo esta pequeña clasificación, vamos a realizar lo siguiente. Aquellos los que llevan papel y lápiz pueden anotar lo siguiente. Vamos a hacer dos grandes grupos con respecto a esta clasificación del corpus paulino. La primera va a ser los escritos auténticos o protopaulinos. Proto significa primero, protopaulinos. Y otra sección o otro gran grupo de esa clasificación sería los escritos deuteropaulinos. ¿Cuál es la distinción una con otra? Bueno, ya veremos. Quisiera primeramente referirme al primer grupo, que son los protopaulinos, los escritos protopaulinos o los escritos auténticos. Hoy veremos que a San Pablo se le asignan 7 cartas. 7 cartas que realmente en un inicio no eran 7. De las cartas auténticas, hoy las conocemos y las podemos cuantificar y son 7. Dice así: la primera es Romanos, la carta primera y segunda de Corintios, allá ya llevamos 3, la carta de Gálatas, 4, Filipenses, 5, 6, la primera de Tesalonicenses, y séptima, la carta a Filemón. ¿Por qué he dicho que estos escritos auténticos inicialmente eran más de 7? Bueno, porque hoy vemos que estas cartas están por allí, tienen sus nombres, sus destinatarios. Los nombres se refieren a los destinatarios a quien se está dirigiendo San Pablo. Sin embargo, es aquí donde yo quisiera referirme a uno de los expertos en Sagrada Escritura. Estoy siguiendo a Jordi Sánchez, un sacerdote español, teólogo, exégeta, y también estoy siguiendo por allí otro exégeta, se llama Zenén Vidal. Ellos dicen lo siguiente, leo textualmente: los recopiladores de la colección ecuménica de las cartas de San Pablo conjuntaron en algún caso varias cartas originales en una carta para conseguir así el número deseado de 7 cartas en esa colección universal, dirigida a todas las comunidades paulinas. Concretamente, hay indicios de este tipo de composición en las actuales. A los romanos, inicialmente, es aquí donde quería referirme, está integrada por 2 cartas originales. Luego, la primera de Corintios es integrada por 2 cartas originales. La segunda de Corintios está compuesta a base de 4 cartas originales. Y Filipenses está integrada por 2 cartas originales. Todo esto podríamos decir minor. Entonces, en total, ¿cuántas cartas auténticas o protopaulinas de esta primera sección fueron escritas por San Pablo? Diríamos que en total se conservan 13 cartas originales de San Pablo. Entonces, es aquí donde estamos deduciendo que Pablo no escribió solamente 7 cartas. Siguiendo a este exégeta, Zenén Vidal, estamos contabilizando 13 cartas en total, en donde en algún momento de la historia se recopilaron para formar el número 7. Ya sabemos
el significado de este número, el número 7, en la Sagrada Escritura. Y para, pues, en este primer momento, tener las 7 cartas auténticas de San Pablo. Hasta aquí llegamos, hermanos y hermanas, en esta primera entrega relacionado a este tema de San Pablo y sus cartas, en este primer grupo que hemos profundizado de las 7 epístolas, las cartas protopaulinas. ¿Qué les parece si en una segunda entrega profundizamos más en este segundo grupo, las cartas pseudo epígrafes o deuteropaulinas? Queremos invitarles el próximo lunes a la misma hora que se conecten por las redes sociales de la Diócesis de Alajuela a partir de las 7:45 p.m. En este programa Eco del Peregrino. Buenas noches, muchas gracias, que Dios los bendiga. Chao.